¿Se ha preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Mi equipo y yo hemos pasado más de 30 años investigando el fenómeno OVNI y el análisis de las evidencias parece conducir a una sola conclusión. Somos constantemente visitados por inteligencias de otros mundos. ¿Acaso son los gobiernos quienes lo mantienen oculto, clasificando y desestimando los relatos de civiles y militares? Pero ¿quién podría negar la veracidad de cientos de videos y testimonios? Pareciera que estos seres se interesan por nuestra energía, nuestras estrategias militares, nuestra política y hasta nuestro espacio exterior. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Nos protegen o nos estudian? Y sobre todo, ¿por qué aún se mantienen en el anonimato? Acompáñeme a buscar todas estas respuestas dentro de los expedientes secretos. No es un secreto que los diferentes centros de poder del planeta son visitados constantemente por objetos voladores no identificados. Cientos de videos y miles de testigos confirman estas visitas. Ahora la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿por qué estos avistamientos no son denunciados públicamente por los gobiernos? ¿Acaso no los ven? ¿O tal vez prefieren no verlos? ¿Por qué deciden no contarnos lo que está ocurriendo? ¿Qué nos están ocultando? What's that shit? Look up! Look up, man! Should not be here. Oh man, that black one, that jet off it. This is alien shit. La madrugada del 19 de diciembre de 2018, cerca de las 3 de la mañana, el Pentágono, uno de los lugares más restringidos, privados y seguros del planeta, habría sido visitado por una nave extraterrestre. Al menos 4 personas fueron testigos de este increíble suceso. El primero de los testigos se llamó Alex. Usó un seudónimo. No quiso relacionarse más ante el impresionante avistamiento. Caminaba en el cementerio de Arlington, a 2.5 kilómetros del Pentágono, cuando de repente tomaba fotos y observó una enorme pirámide flotando. Decidió cambiar su cámara a modo de video para captar una de las más extraordinarias evidencias de este avistamiento. No estaba solo, su esposa iba con él. Ambos estaban sorprendidos, incluso tenían miedo. No sabían exactamente qué estaban viendo. Should not be here. Como se puede ver, el tetraedro se mimetiza con la oscuridad de la noche. Pero con una pequeña corrección de alto contraste, se puede apreciar con mayor claridad lo que estaba pasando en el territorio aéreo del Pentágono. Tiempo más tarde, Alex comentó que lo primero que se le vino a la mente fue que estaban probando un arma secreta. Además, en ese momento, pensó que solo él y su esposa lo habían visto. Honey? Pero estaban equivocados. Y hubo otros testigos, Nick y Richard. Ellos estaban a unos 800 metros del Pentágono. Ellos salían de una fiesta y uno de ellos sacó una cámara. Al principio no entendían. Creyeron que era un holograma o efectos especiales. Pero ya de cerca se dieron cuenta que se trataba de un auténtico objeto no identificado. Look up! Look up, man!
It's bigger than a plane. I mean, this is real big. Bro, I think it's a weather balloon. I tell you. No, this is not a balloon. This is alien shit. I'm right. Luego de dar varias vueltas, volvieron a grabar la zona. En el segundo video se ve claramente el tetraedro girando sobre su eje. La luz de la ciudad se refleja en algunos de sus lados. Cerca de ellos no había muchas personas. A la par de sus vehículos no se ven otros autos. A los minutos, el objeto volador no identificado desapareció. Esa madrugada hubo más testigos y más evidencias en video. Una persona llamada Farouk paseaba a su perro muy cerca del monumento de la Fuerza Aérea cuando se dio cuenta al voltear hacia arriba que ahí estaba el tetraedro. Decidió tomar su celular y captar otro extraordinario video de esta presencia inexplicable. What's that shit? This alien spaceship, I tell you. Aunque era de madrugada, las evidencias nos permiten ubicar cómo fue. El primer video se captó desde el cementerio de Arlington, a 2.5 kilómetros de distancia. Los siguientes videos de Nick y Richard fueron sobre la carretera interestatal, el primero a unos 800 metros. Como decidieron regresar varias veces, obtuvieron un segundo video a una distancia semejante en el Boulevard Washington. Y otro video, otra evidencia muy importante, fue captada cerca del monumento Memorial Air Force por Farouk, aproximadamente a 1.5 kilómetros de distancia. Distintos videos, distintos testigos que simultáneamente captaron este ovni pirámide. Algo de vital importancia es que ninguno de los testigos se conocían. Tampoco se cruzaron antes o después del evento. 3 videos separados, captados desde 3 puntos de vista distintos, registraron a un ovni sobrevolando el centro de gobierno más poderoso e influyente del mundo. Y sin embargo, nadie dijo nada. ¿Por qué este hecho tan relevante no salió en ningún medio de comunicación? ¿La intención de Estados Unidos era ocultarlo? ¿O acaso fue producto de un enorme engaño? Tras una compleja investigación, mi equipo y yo logramos contactar con los testigos de aquel evento. Were you surprised about this? A huge pyramid hovering over the Pentagon? Yes, of course I was surprised and I was afraid because, this is Pentagon military. Have you considered how high it was? I suppose 100 meters. Very low. Maybe 200 meters. Do you know how big it was? Well, it was 12 Pentagon windows long. Like 100 meters, 200 meters probably? Yes, very close. Could this be a holographic projection? I suppose it may be. I don't know because it looked solid to me. But if it was a holographic projection, it was a really good one, I suppose. I mean, I've never seen such technology, such holographic technology, and I don't know if such holographic technology exists. But I suppose, yes, it's possible. It could have been, yes. But if it was, it looked like the real thing. I mean, it looked completely real and solid. You saw the reflection of the lights on the sides of the object. Yeah, that was very weird. I didn't really think, as I'm watching it, I didn't think so much about that. It wasn't until later, and I watched it, and I thought, there's lights on the side. Okay, it's definitely not a hologram. I'm more convinced that it was something that was, I don't know, a cloaked type of flying machine or something not from this world, or certainly something that I've never seen before. And I'm doing my best to convince people that I'm not crazy and there's something real going on.
There was something very odd going on that night. It was not like flew away, it was not obscured, it's just like in a blink of an eye. It was there, and in another second, it's not there, like that. Just blink, it's not there. Just disappear. Yes, momentary. Have many people approached you to have an interview with you? You're the third person. Do you know any of the other witness that presented got the videos? No. You mean personally? Yeah. No. And then there is no media, any investigator, no one approached you or no one contacted you? No. This is the first interview you have given to this about this event? Yes. It's the first one. ¿Por qué ni el gobierno de los Estados Unidos ni ninguno de sus organismos oficiales intentó ponerse en contacto con estos testigos? ¿Acaso estaban esperando que sus relatos fueran tomados como fantasías y mentiras? Sorprendentemente, ellos no fueron los primeros en registrar un objeto así sobre los centros de poder del planeta. Ya había ocurrido en el Kremlin. Sobre el Kremlin, una pirámide exactamente de las mismas características se había presentado y fue grabada. Y estuvo no un minuto, estuvo toda una noche y todavía hasta el siguiente día. La madrugada del 9 de diciembre de 2009, 3 testigos circulaban cerca de la Plaza Roja de Moscú cuando vieron algo que los sorprendió en la Catedral de San Basilio. Поехали объедем тут быстро. Сейчас я шевелюсь отсюда. Оттуда были на той стороне? Может. Высоко висело вроде. Где-то доски рядом стоят. Смотри, если за что-то держится. Ну или правда что-то какое-то думаешь. Ужасно, наверное, скажешь, что это такое. El enigmático objeto se mantuvo sobre el Kremlin durante al menos 3 horas y 15 minutos. Incluso otro testigo logró grabarlo bajo las primeras horas del día, alrededor de las 8:15 de la mañana. Las imágenes llegaron rápidamente a los noticieros y los videos que registraron el ovni se viralizaron, transformándose en lo más visto en redes sociales de Rusia. Некоторые говорят, что это было НЛО, подозрительно напоминающее имперский крейсер из «Звездных войн». Самое обсуждаемое видео сейчас, по крайней мере в интернете, НЛО, которое заметили прямо над Кремлем. Роликов таких 2, один снят днем, другой ночью. Оба видео о вторжении инопланетян, в кавычках, естественно, были сделаны любителями. Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией. И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube. Как написала по этому поводу британская Daily Telegraph, журналисты сообщили об НЛО, но никаких комментариев из официальных источников сделано не было. А британский военный аналитик Ник Поуп заявил Daily Telegraph, что это одна из самых странных съемок НЛО, которые он когда-либо видел. Es evidente que el ovni que sobrevoló el Kremlin en el año 2009 y el que flotó sobre el Pentágono en el año 2018 son exactamente iguales. Y una vez más, mi equipo y yo fuimos los únicos en insistir tanto que, 10 años después, conseguimos en exclusiva el único testimonio que han dado los protagonistas. А как выглядел объект? Как вы это помните? Он был черным, то есть он был очень темным, его очень сложно было заметить на небе. Объект там какого размера был? Объект был диаметром где-то около 100 метров, но он был огромен. И высота на высоте где-то около 300 метров. Это выше Спасской башни. Спасская башня — это самая высокая башня
в районе Кремля. Он вращался по своей оси медленно. Мы даже не сразу заметили движение, то есть нам казалось, что это что-то такое, что власти Москвы что-то готовят к празднику, к приближающемуся Новому году. Но когда мы рассмотрели позже на видео, что объект был автономным, и люди начали разбирать ролик, мы сами задумались, что это такое, и особенно я. Роберт был сразу уверен, что это НЛО. Нет, у меня не брали интервью по этому поводу. Вы первый. Creo que es evidente que desde hace muchos años los gobiernos nos están ocultando algo. ¿Pero qué? Abrió nuevamente un debate que se ha intentado callar por décadas. ¿Están los gobiernos terrestres en comunicación con seres de otros planetas? ¿Comparten los extraterrestres los mismos objetivos que nosotros? ¿O tienen su propia agenda, en la cual la Tierra es apenas un peón de ajedrez? Justo en ese año 2018, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había firmado una ley en la que se establecía que se iba a militarizar el espacio exterior. The dangers to our country constantly evolve, and so must we. So just as we have recognized land, air, sea, and cyber as vital warfighting domains, we will now treat space as an independent region overseen by a new, unified geographic combatant command. Aquello que Ronald Reagan había comenzado en 1994, ahora Donald Trump continuaba con esa situación, llevar la guerra al espacio. Y entonces, en respuesta, estas inteligencias se hacían notar en uno de los centros de poder más importantes. En línea con esa hipótesis, nuestras investigaciones comprobaron que el 9 de diciembre del año 2009, el mismo día en que el tetraedro se posicionó sobre el Kremlin, el gobierno ruso había lanzado un cohete militar Bulova que inexplicablemente falló y se salió de control. ¿Están estas naves relacionadas con las maniobras militares de los gobiernos terrestres? Sorprendentemente, y de forma simultánea a la presencia del tetraedro sobre el Kremlin, una enorme espiral fue observada en el cielo nocturno de Tromsø, Noruega, a 1.800 kilómetros de Moscú. Los militares rusos declararon que era la estela dejada por el misil Bulova cuando se salió de su trayectoria. Sin embargo, no hubo reportes sobre avistamientos de la espiral en ninguna otra de las zonas cercanas al lanzamiento, además de que la perfecta simetría que representaba no podría proceder de un misil fuera de control. Ladies and gentlemen, Dr. Stephen Greer. Thank you very much, John. Members of the press, the American public, and people of the world. Stephen Greer nació el 28 de junio de 1955. Se licenció de medicina en 1989, recibiendo su licencia médica y además formando parte de la Sociedad Alfa y Omega de Medicina. Sin embargo, a pesar de esta marcada carrera científica, hay un hecho que le cambió la vida. Tuvo lugar cuando él tenía 9 años y fue el avistamiento de un objeto volador no identificado. En 1990, el doctor Stephen Greer fundó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre con el objetivo de poder contactar con inteligencias extraterrestres. 3 años después, él crea el Disclosure Project, más conocido en español como el Proyecto Revelación. El Proyecto Revelación asegura que el gobierno de Estados Unidos posee mucho más conocimiento sobre el fenómeno ovni y lo invita a que saque esa información a la luz pública.
y pone en evidencia una potencial amenaza que pondría en peligro a toda la población mundial. This subject has been hidden from members of Congress and at least 2 administrations that we are aware of, presidential administrations, and that the Constitution of the United States has been subverted by the growing power of these classified projects, and that this is a danger to the national security. There is no evidence, I wish to emphasize, that these life forms from elsewhere are hostile towards us. But there is a great deal of evidence that they are concerned with our hostility. They have shown clearly that they do not want us to weaponize space, and yet we are proceeding down that dangerous path. El doctor Steven Greer logró reunir en el Club Nacional de Prensa a pilotos, a gente de la NASA y a expertos y militares hablando de sus experiencias. Estamos hablando de personal técnico especializado y que nos hablaban de que esto era una realidad. Fue un evento sin precedentes que contó con un punto de vista oficial en la investigación OVNI hasta ese momento. And for this reason, we feel we must disclose the facts. This is a matter of great importance, and I ask the media, the scientific community, and the political community to look seriously at this matter and to do the right thing for humanity and for our children. A pesar de la increíble repercusión que tuvo la conferencia de Disclosure Project, la administración Bush apuntó su atención hacia otros asuntos y evitó dar declaraciones sobre el tema. Sin embargo, tiempo después, Estados Unidos tomó una postura diametralmente opuesta acerca del hermetismo bajo el cual se mantenía al fenómeno OVNI. Dentro de la llamada desclasificación, llamó mucho la atención estas imágenes que fueron captadas con una cámara de visión nocturna. Logramos ver no uno, sino varios objetos triangulares que fueron grabados desde un barco de militares. Jeremy Corbell y George Knapp las filtran a la opinión pública y nos damos cuenta de que sí, efectivamente, varios objetos triangulares estaban siendo vistos por los marinos y estaban siendo grabados. ¿Por qué no derribaron a esta pirámide? ¿Por qué no hubo aviones tratando de tirarla? Porque saben a lo que se están enfrentando. La desclasificación de estos archivos confirmó que la presencia de los tetraedros sobrevolando los espacios de poder bélicos es real. Y esto me hizo recordar un avistamiento que parecía olvidado. El 21 de diciembre del año 2009, apenas 12 días después de que el tetraedro y la espiral se manifestaran en torno al lanzamiento del misil Bulova, un testigo anónimo captó una imagen extraordinaria de una pirámide sobre el Reichstag, la sede del Congreso alemán. El objeto presenta las mismas dimensiones, la misma posición y los mismos movimientos que los que aparecieron en el Pentágono y el Kremlin. La veracidad de este video se puso en duda durante años, pero a la luz de las desclasificaciones y de las otras evidencias, solo queda reconocer su autenticidad. ¿Cuál habrá sido la razón para que esta nave se presente allí? ¿Qué habrá acontecido dentro del gobierno alemán aquel día? ¿Llegaremos algún día a saber la verdad? En estos archivos se pueden apreciar objetos voladores no identificados cerca de los grandes centros de poder en el mundo, como por ejemplo el Pentágono, el Kremlin o el Reichstag en Alemania. Se trata de objetos voladores con una particularidad. Poseen una forma de tetraedro. Esta característica hizo que se pudieran diferenciar, y un análisis profundo nos hizo entender que estos avistamientos son frecuentes en algunos de los sitios más importantes del mundo. Hoy podemos afirmar que existe una conexión entre las naciones más poderosas de la Tierra y los seres extraterrestres.
El 29 de abril del año 2021, China lanzó al espacio el primer módulo de su tercera estación espacial, cuyo nombre es Tiangong o Palacio Espacial. Se ubica en la órbita terrestre baja y tiene aproximadamente una quinta parte del tamaño y peso de la Estación Espacial Internacional. A diferencia de la NASA, la Agencia Espacial China es controlada por el Partido Comunista Chino y todos los astronautas y técnicos que participan son miembros del Partido Comunista Chino. Es decir, que los principales objetivos de la estación están relacionados a proyectos militares, preparándose especialmente ante la posibilidad de que se inicie un conflicto bélico espacial con otros países. La primera tripulación de astronautas llegó a la estación espacial el 17 de junio de 2021 y solo 4 días después, el 21 de junio de 2021, al menos 3 testigos distintos observaron y registraron una nave de grandes dimensiones, suspendida por un tiempo indeterminado sobre el distrito financiero de Shanghái. Una vez más, era el tetraedro. A pesar de ser una noche cuyo cielo estaba cargado de nubes, se le puede observar con claridad. Otros 2 testigos también lograron registrar imágenes del extraordinario suceso. 那个云现在全都是红色的。哦，彩霞。有可能是跟科幻片里边的一个飞船。你有发言权吗？这个航空航天的从这个电解管的地方更高，更高。我的这是航空，我是航天。我也拍到了。我刚才一直看不到。这就是华为的力量。我也看到了。我现在真的好清楚啊。记下来了，稍后的还是。 La relación entre el lanzamiento de la Estación Espacial China y la presencia del tetraedro sobre la ciudad más importante de China es innegable, así como también las repercusiones que esto tuvo en las potencias opositoras. Rusia anunció que se unirá a la Estación Espacial China en el año 2025 y para muchos eso la transformó en una potencial amenaza para la paz en el espacio. En agosto del año 2021, altos oficiales militares de Estados Unidos declararon que darían a conocer una nueva arma espacial, la cual habrían estado desarrollando en secreto durante los últimos años. Ese anuncio dio una mayor dimensión a la visita que una nave triangular, es decir, un tetraedro, realizó en las cercanías de las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral 2 años antes, y que fue registrada por un testigo que circulaba por una autopista cercana. ¿Deberían ser estas presencias consideradas una advertencia sobre las actividades bélicas que los seres humanos tenemos en el espacio? ¿Son nuestros gobernantes conscientes de estos mensajes? Ha habido una interacción con las fuerzas militares y estos objetos o esta tecnología extraterrestre de otros planetas, pero nunca nos lo dicen porque obviamente se mantienen en secreto y nos damos cuenta que ha venido sucediendo quizás siempre. El evento del tetraedro que flotó sobre el Pentágono en el año 2018 no fue publicado por ningún medio de comunicación y continúa siendo un hecho desconocido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Los pocos que intentaron divulgar la información fueron inmediatamente desacreditados. Ahora le doy la bienvenida a una visionaria en el campo del espacio, fundadora de la Plataforma Espacial Internacional Galáctica, Aliya Prokofiev. Durante un discurso dado en las Naciones Unidas, la científica rusa Aliya Prokofieva dio a conocer el evento. Tengo un anuncio que hacer. En diciembre, a las 4:07 p.m., ocurrió un contacto extraterrestre. Un objeto metálico con la forma de una pirámide apareció sobre el Pentágono en Washington, D.C., de los Estados Unidos de América. Un objeto volador no identificado
con un diámetro de aproximadamente 100 metros, rotó sobre su propio eje a una altitud de aproximadamente 500 metros. El grupo operativo de la NASA, especializados en recibir y procesar información espacial, recibió información que venía del objeto. En estos momentos, mientras hablo aquí, la información está siendo procesada e investigada por la NASA. Sin embargo, ¿cómo pudo semejante declaración no haber tenido ninguna trascendencia pública? Bueno, porque este video es completamente falso. Estas imágenes pertenecen en realidad a un discurso dado por el primer ministro de Turquía. Comparando las dos imágenes es fácil notar cómo el video con la supuesta declaración de Prokofyeva es una falsificación. Resulta evidente que este extraordinario trabajo fue realizado por profesionales de muy alto nivel y empleando un equipo muy sofisticado, posiblemente una agencia especializada en este tipo de engaños. Por supuesto, en cuanto se supo que este video era falso, se concluyó que todo el evento de la pirámide sobre el Pentágono también lo era, y la verdad se archivó para siempre. Pero, ¿por qué alguien pondría tanto esfuerzo y recursos en un plan tan elaborado? ¿Acaso los miembros del gobierno de Estados Unidos ya recibieron el mensaje que los extraterrestres tienen para ellos? ¿Es por eso que ocultan sus visitas? Entonces, ¿quién estaba sobrevolando los cielos de la Unión Americana? Esta pregunta creció considerablemente cuando la comparación de información y el cruce de datos dio una contundente conclusión. Los ovnis triangulares no se limitan a visitar el Pentágono. Su presencia en capitales de países muy poderosos es una constante. ¿Por qué hay presencia tan importante de ovnis sobre los centros de poder más importantes del mundo? ¿Qué buscan los extraterrestres en estos puntos específicos de la Tierra? La respuesta podría remontarse hasta los orígenes mismos de nuestra civilización. Los expertos han sugerido que la Tierra está marcada por una serie de líneas imaginarias, conocidas como las líneas Ley. Estas líneas conectan puntos clave de energía en todo el mundo. Por ejemplo, sitios importantes como la Ciudad de México. Estas líneas conforman un patrón que fue reconocido y utilizado en la antigüedad. Las líneas Ley se teorizan por primera vez a comienzos del siglo XX, en 1921, cuando enuncia esta teoría por primera vez el arqueólogo Alfred Watkins. Él aseguraba que todos los grandes monumentos de la antigüedad seguían una especie de patrón, una especie de línea sobre el mapa de la Tierra que, pues las unía de alguna manera a pesar de su distancia geográfica. A lo largo de las famosas líneas Ley se encuentran las grandes pirámides de Giza, Chichén Itzá y Stonehenge, todas maravillas del mundo. Y esto no parece ser una casualidad. Tenemos, por ejemplo, el caso del Gran Templo del Jaguar de los mayas y un monumento conocido como Baksay Chankron de los hinduistas en Camboya. Ambos edificios arqueológicos están separados por 15.000 kilómetros de distancia y, sin embargo, los comparamos, vemos fotografías y son prácticamente idénticos. Hay tanto misterio y simbolismo en el diseño de las pirámides que entre los estudiosos del tema sugieren la presencia de un arquitecto universal. Tanto la pirámide del Sol de Teotihuacán como la Gran Pirámide de Keops tienen la misma longitud de los lados de la base, 230 metros. Además, ambas en su construcción tienen la presencia del número pi. Por lo tanto, estamos hablando de muchas coincidencias que a fecha de hoy resultan increíbles y fascinantes. Desde las pirámides de Giza hasta la pirámide del Sol en Teotihuacán,
y las megalíticas en Indonesia y Camboya, el diseño de las pirámides en todo el mundo marca una clara conexión, no solo en lo estético, sino en varios detalles de sus formas. Platón establece una correlación geométrica en la cual todo el universo se va creando. Nosotros somos geometría viva. Nuestra geometría viva significa que está cambiando segundo a segundo. Esa geometría no está aislada del cosmos ni de los elementos. Por lo tanto, estamos en una comunión permanente, constante, en la cual evolucionamos con el cosmos. Todo el universo y la creación se explica en geometría. Prácticamente no hay fractal en el universo que no parta de 3 lados. Según esta teoría de Platón, se podría interpretar que en toda pirámide hay un cosmos latente. Tantas evidencias juntas hacen difícil negar que las culturas antiguas también eran visitadas por los ovnis triangulares. ¿Será por eso que le han dado esa forma a sus construcciones más imponentes? ¿Y por qué todas están ubicadas sobre las enigmáticas líneas Ley? Son como una especie de caminos electromagnéticos que tiene nuestro planeta y que, de acuerdo a algunas investigaciones, los antiguos pobladores de la Tierra tenían conocimiento. Al parecer, estos seres o estas inteligencias también saben de esta situación, porque quizás utilizan estos caminos energéticos para poder quizás recargarse o desplazarse. Las líneas Ley juegan un papel importantísimo en los eventos ufológicos. La mayoría de abducciones, encuentros cercanos, avistamientos de ovnis, si los analizamos sobre el mapa nos damos cuenta que ocurren sobre estas líneas Ley. Además, vemos que se forman triángulos en el mapa de la Tierra donde son abundantes estos avistamientos y que son además la forma que confiere después el fenómeno que se manifiesta en el cielo. Son ovnis con aspecto triangular. ¿Qué querrán esas naves con nosotros? ¿Por qué nos visitan desde el origen mismo de las civilizaciones humanas? ¿O será que su presencia ha estado siempre controlando el rumbo que ha tomado nuestra existencia? Uno de los principales objetivos que exige y mantiene Steven Greer mediante el proyecto Revelación es que el gobierno de Estados Unidos acepte que tiene en su poder tecnología extraterrestre que podría cambiar el futuro de la Tierra. Specifically, technologies connected to UFO and extraterrestrial vehicles, if declassified and used for peaceful energy generation and propulsion, so that the world may get off of fossil fuels in enough time to prevent greater ecosystem damage or war over the looming energy crisis, which is sure to sweep the Earth in the coming decade, would end global warming, would correct the environmental challenges that the Earth is facing. It has the most profound implications for the human future, for the U.S. national security, and for world peace. Increíblemente, el gobierno de Estados Unidos podría estar comenzando un camino para hacer públicos sus conocimientos sobre tecnología extraterrestre, y para ello ha elegido a la corporación To the Stars Academy of Arts and Science. Los fundadores de To the Stars Academy fueron Tom DeLonge, el ex guitarrista y líder de la banda de punk rock Blink 182, Harold Puroff, parapsicólogo e ingeniero que ha estado detrás de proyectos muy importantes como el famoso proyecto Stargate para la CIA, y Jim Semivan, que también es un agente de la CIA retirado. Una conjunción muy interesante de personas dedicadas a encontrar respuestas sobre el tema extraterrestre que, bueno, suponemos ha estado en contacto con nuestro planeta desde hace muchísimos años. To the Stars Academy se enfoca en la divulgación científica, pero también cuenta con departamentos de investigación. Entre sus filas hay desde exmiembros de la CIA hasta ingenieros espaciales y exoficiales militares.
En el año 2019 fue tan importante el trabajo de The Stars Academy que lograron cerrar un acuerdo con el gobierno norteamericano para investigar unas piedras de extraña procedencia y que tendrían también algunas propiedades no identificadas. Se cree que una o varias de estas piedras serían parte de los objetos que Estados Unidos logró recuperar del incidente de Roswell en 1947. Resulta que las piedras son 7 y tienen características muy especiales. Están conformadas por zinc, magnesio y bismuto, pero en concentraciones y pureza que no pueden ser encontrados en la Tierra. Incluso una tiene trazos de aluminio. Se dice que algunos de estos metamateriales tendrían, frente a campos electromagnéticos específicos, incluso la capacidad de levitar. Así que sigue siendo todo un enigma qué es lo que se puede llegar a lograr con ellos. ¿Son esas piedras parte de la tecnología extraterrestre que Estados Unidos mantiene oculta desde hace décadas? ¿Compartirán con el resto del mundo los resultados que obtengan en sus investigaciones? ¿O una vez más lo mantendrán como un secreto para ellos y sus aliados? El hecho de que en ninguno de los casos de la presencia de los tetraedros gigantes los gobiernos hayan desarrollado actividades de defensa demuestra que están enterados y que no los quieren enfrentar debido a una superioridad evidente. Se trata entonces de los casos extraterrestres más importantes que se hayan presentado hasta hoy. La presencia de los tetraedros gigantes sobre los centros de poder más importantes del mundo demuestra el profundo conocimiento que tienen inteligencias ajenas a nuestro mundo y que saben sobre nuestras actividades, especialmente aquellas que se relacionan a un posible conflicto nuclear. Una verdadera policía cósmica.